Aún recuerdo ese momento como si fuese ayer. Me había casado con Diego y era la mujer más feliz del mundo. Todo parecía perfecto hasta que llegó aquel día. Le fui infiel con su propio hijo por participar en un juego aparentemente inocente. Mi vida dio un giro completo y ya nada volvió a ser igual. No había querido contar esto a nadie por miedo y vergüenza. Tal vez tú, que estás viendo este vídeo, también has hecho algo que hirió a alguien que amas. Quizás cometí el mayor error de mi vida por lo que hice, o quizás no. Juzguen ustedes. Esta es mi historia. Todo comenzó un verano caluroso, el mismo verano en el que conocí a Marcos, el hijo de Diego. Marcos, con su sonrisa encantadora y su espíritu libre, se mudó a nuestra casa después de pasar unos años viviendo en el extranjero. Antes de comenzar, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Empecemos. Un día, Diego había salido temprano de casa para ir a trabajar. Sus largas jornadas laborales se habían vuelto la norma en los últimos meses y los turnos de noche me dejaban sola por largas horas. Aquella noche, particularmente cansada y sintiendo el peso de la soledad, decidí acostarme temprano. Durante el sueño tuve una pesadilla, algo me agarraba con fuerza y no podía liberarme. A lo lejos, una voz cálida me decía que todo estaría bien. Esa voz me tranquilizó y desperté. Al abrir los ojos lentamente, distinguí una figura al lado de la cama. Era Marcos. Mi hijastro Marcos siempre había sido un chico educado y atento, y su presencia en mi habitación a esas horas me tomó por sorpresa. Me incorporé en la cama ajustando mi camisón y le di las gracias. Le dije que no se preocupara por mí, que todo estaba bien, solo había sido un mal sueño. ¿Por qué no te sientas un momento? Le dije. Comenzamos a hablar de él, de lo difícil que estaba siendo el semestre y de lo agotador que resultaba equilibrar todo. Mientras hablaba, noté cuánto había crecido y madurado. Marcos no era el niño que recordaba. Gracias por escucharme, Elena. A veces es difícil encontrar a alguien con quien hablar. Le respondí que siempre estaría allí para él. Mientras nos mirábamos fijamente a los ojos, esa conversación inocente y honesta me recordó lo mucho que había estado ansiando una conexión así. Las semanas siguientes, Marcos y yo conversamos más a menudo. Se había convertido en una presencia habitual en mi vida. Una tarde, mientras cocinaba en la cocina, Marcos se acercó. Estaba ocupado con su teléfono, conversando por WhatsApp con un amigo. Era sobre un reto para probar el amor verdadero, que nadie se atrevía a probar. Algo que me pareció un juego inocente. Estoy participando en un reto con mis amigos, me dijo. Dicen que si besas a alguien y sientes culpa es porque amas a esa persona, pero si no sientes nada, entonces estás en el lugar equivocado. ¿Qué piensas de eso? Me dijo. Me sorprendió la pregunta. Era como si Marcos estuviera poniendo a prueba algo que no entendía del todo. Me reí nerviosamente y le pregunté, ¿cómo piensas poner a prueba esa teoría? Quiero mucho a mi novia, me dijo, y tengo miedo de poner en riesgo nuestra relación. Fue entonces cuando, casi sin pensarlo, surgió en mi mente una idea que parecía inocente, casi irónica. Para que ganes el reto, le propuse, podrías hacerlo conmigo. Después de todo, soy tu madrastra. Si me besas a mí, no debería pasar nada, ¿verdad? A lo que él respondió, Elena, y en tu caso, ¿qué pasaría si no te sientes culpable? A lo que respondí que estaba 100% segura de amar a su padre y que esto solo es un juego de niños. Nos encontrábamos frente a frente, con las miradas clavadas en el otro, en un ambiente que de repente se volvió cargado de tensión. Podía escuchar el latir de nuestros corazones, mis manos sudaban y mi respiración se aceleraba. Ambos estábamos atrapados en ese momento, esperando a ver quién daría el primer paso. En mis pensamientos me preguntaba por qué dudaba si esto solo era un juego. ¿Por qué no tomaba la iniciativa? Era la mayor, la que tenía más experiencia. Seguramente él estaba esperando eso. Finalmente, cuando decidí moverme, fue Marcos quien me besó. En ese segundo que parecía eterno, sentí una chispa, algo que no había esperado. Era como si toda la conexión reprimida entre nosotros hubiera explotado en un solo instante. Nos separamos rápidamente, con el corazón latiendo desbocado, ambos sabiendo que algo había cambiado para siempre. Ese beso no fue solo un juego, fue el inicio de algo que nunca debió suceder.
Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Nos miramos a los ojos y vi en su mirada el mismo deseo que ardía dentro de mí. No sé qué está pasando, pero no lo puedo ignorar, me dijo, su voz apenas era un susurro. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Sin decir más, se acercó y me abrazó. Fue un abrazo cálido, lleno de cariño y necesidad. Me aferré a él, sintiendo su cuerpo contra el mío, y supe que ya no había vuelta atrás. El deseo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo finalmente se desbordó. Nos quedamos dormidos abrazados. Sentí una paz que no había experimentado en años, pero también en lo más profundo de mi ser sabía que este momento de felicidad prohibida tenía un precio muy caro. Las semanas siguientes fueron un carrusel de emociones y encuentros secretos. Marcos y yo aprovechábamos cada momento a solas en la casa, asegurándonos de que Diego nunca sospechara nada. La emoción de lo prohibido intensificaba cada instante que compartíamos, creando una chispa de pasión que nunca había sentido antes. Cada vez que estábamos juntos, una mezcla de amor, deseo y el constante temor a ser descubiertos nos envolvía. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero la atracción que sentíamos el uno por el otro era imposible de resistir. Una tarde, mientras Marcos y yo estábamos en mi habitación, el sonido repentino de la puerta principal nos congeló. Era Diego. Había llegado antes de lo esperado. El miedo se reflejó instantáneamente en nuestros rostros. No había tiempo para que Marcos se escondiera de manera adecuada. Sin pensarlo dos veces, se escondió debajo de la cama justo cuando Diego entraba en la habitación. Intenté mantenerme calmada, aunque mi corazón latía con una fuerza descontrolada. «Elena, ¿todo bien?», preguntó con una sonrisa que no lograba alcanzar sus ojos. «Sí, solo estaba descansando un poco», respondí, esforzándome por parecer tranquila. Diego me miró fijamente por un momento que pareció eterno antes de asentir y salir de la habitación. Esperé a que sus pasos se desvanecieran. Marcos estaba pálido, temblando visiblemente, y una ola de culpa me invadió. Habíamos tenido suerte esa vez, pero no podíamos seguir confiando en la fortuna. Era evidente que debíamos actuar con más inteligencia y precaución. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Diego comenzó a mostrarse más atento y suspicaz, como si algo no cuadrara del todo en su mente. Marcos y yo nos volvimos extremadamente cautelosos, evitando cualquier error que pudiera delatarnos. Una noche, durante la cena, Diego me miró con intensidad y dijo: «Elena, últimamente te noto diferente. ¿Hay algo que vas a ver?». Mi corazón se detuvo por un segundo. «No, Diego, todo está bien. Solo he estado un poco estresada». «Eso es todo», mentí, tratando de sonar convincente. Él la sintió, pero la mirada en sus ojos me decía que no estaba del todo convencido. Si te está gustando el vídeo, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Comenta cuál ha sido tu parte favorita de esta historia y si te ha gustado. Continuemos. La semilla de la sospecha ya estaba plantada y sabía que no sería fácil erradicarla. Cuando llegó el momento del postre, Diego me pidió a mí y a Marcos que lo acompañaran al salón para ver algo interesante. Con una calma aterradora, encendió el televisor. Las imágenes comenzaron a reproducirse frente a nosotros, revelando cada momento de infidelidad con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Marcos y yo quedamos petrificados, incapaces de encontrar palabras. Diego nos miró con una expresión fría, casi satisfecha por el desenlace de su plan. Con una voz controlada, dijo: «Siempre supe que algo no cuadraba». La tensión en el ambiente era palpable. Diego se levantó y se dirigió a la puerta, dejándonos solos con el peso de la traición expuesto. En los días que siguieron, tuve que enfrentar la realidad de mi vida desmoronada. Marcos y yo intentamos continuar nuestra relación, pero el peso de la culpa y el dolor de haber destruido a nuestra familia fueron demasiado. Finalmente, decidimos separarnos. Nunca olvidaré esas noches de pasión y locura, pero tampoco olvidaré el dolor que causaron. La vida siguió su curso y, aunque las heridas sanaron con el tiempo, las cicatrices de esa traición permanecieron como un recordatorio constante del poder devastador de algo que inició como un juego inocente. Y esa fue mi historia. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes.
Recuerda, somos Entre Sábanas y Mentiras, el mejor canal de entretenimiento de historias amorosas picantes y pasionales. Hasta la próxima.